Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos una vez más aquí dispuestos para llevar un mensaje, para predicar la palabra de Dios. Teníamos ya días que no lo hacíamos por algunos problemas, pero ya estamos nuevamente dispuestos a predicar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y para eso vamos a irnos al libro, a la carta de Primera de Tesalonicenses. Espero que el Señor le bendiga grandemente, más de lo que ya le ha bendecido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Este es un pasaje muy leído por los hermanos. Y esta vez lo vamos a leer nuevamente. Si tiene lapicero, anote y que el Señor le bendiga. Dice así la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tiene un título que dice La venida del Señor. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos estas palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Y a este pasaje, a este tema le he puesto por título La venida del Señor. Aquí hay un pasaje muy leído por muchas personas y muchas prédicas que han sacado sobre este texto, sobre este versículo. Y sí, muy interesante y muy buena todas esas prédicas. Y nos habla sobre la venida del Señor. Dice el versículo 13: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que están muertos, por decir así, aquellas personas que ya han dejado de vivir y ahora están muertas en un cuerpo. Dice aquí los que duermen, porque los que duermen, o sea, por decir, los que mueren en Jesucristo no están muertos, sino que están durmiendo, esperando el llamado del Señor, esperando que el Señor venga otra vez y los levante. Por eso dice aquí: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, que no piensen que si ya durmieron, si ya murieron, ya van a quedar muertos, y ya no. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. O sea, aquellas personas que murieron con el Señor, que murieron en el temor del Señor, obedeciendo al Señor hasta el fin. A esas personas el Señor va a levantar primero, dice el 15. Por lo cual decimos esas palabras del Señor, que nosotros, el apóstol Pablo escribió esto en sentido presente, porque él no sabía la hora ni la venida en que el Señor iba a venir. Por eso digo nosotros. Y hoy se lo digo yo a usted, nosotros, usted y yo, porque no sabemos si vamos a morir, o si viene el Señor hoy, o si viene el otro siglo, si viene mañana, no sabemos. Pero sí nos dice la palabra de Dios, que nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos, como cuando el Señor venga, o los que estén vivos, no sé, pero aquí habla presente, dice: los que vivimos, los que habremos quedado, dice, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a morir. No vamos a morir como aquellas personas que durmieron, porque cuando el Señor venga, dice el 16, porque el Señor mismo, este es el llamado que están esperando todos los muertos, por decir así. Todos los muertos en Jesucristo están esperando este llamado, y nosotros los vivos también lo estamos esperando, dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos explica aquí claramente que los muertos en Cristo,
O sea, las personas que durmieron en el Señor, como me lo dice aquí, no todos van a resucitar al mismo tiempo, no. Primero, las personas que murieron en el Señor, en el temor del Señor, obedeciendo al Señor hasta la muerte, que se entregaron al Señor en el último momento, que les pidieron perdón al Señor, esas personas son las que van a ser levantadas primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero para salvación y para vida eterna. Sigue diciendo el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados al mismo tiempo con los muertos en Cristo. Seremos arrebatados con el Señor en el aire, o sea, seremos levantados en el aire para recibir, en las nubes. Y en las nubes el Señor sabemos que vendrá en una nube a buscar a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Las personas que estemos vivas, cuando el Señor venga, si estamos vivos, no sé, si estamos cumpliendo la palabra de Dios como Él lo manda, seremos arrebatados juntamente con el Señor y así viviremos siempre con Él. Y dice el 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, aléntate tú, me alerto yo, o sea, como una palabra de ánimo, dice aquí el apóstol Pablo, que cuando tengamos situaciones que pensemos que el Señor nos ha fallado, que el Señor demora en venir, que estemos así fastidiados de este mundo, dice la palabra, alentados con estas palabras, porque es mayor el galardón que nos espera en el cielo que los que estamos aquí sufriendo en la tierra. Aquí puede haber persecución, puede haber daño, sí hay daño, pero el Señor nos da una promesa que Él vendrá por su pueblo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, no podemos contaminarlo por las cosas que están en este mundo. Ayer hablaba con un hermano, creo que de Argentina, y el hermano me dice, estábamos hablando por audios, y me dice que él no entiende una pregunta de que si... Dice que nosotros nos tenemos que vestir así decentemente, con suéter, con pantalones clásicos y así. Entonces me pregunta él que si él no ve ninguna diferencia entre de pronto los abogados, que los abogados, la gente de empresas se visten así, entonces las personas cristianas también se visten así. Entonces, ¿qué diferencia hay si esa persona se viste así, pero es de esa empresa, no es cristiano? Entonces, ¿por qué el cristiano quiere vestirse así? Y hay que entender algo que es muy claro para todos. En los tiempos pasados, pongámosle 20, 30 años atrás, los hombres, cristianos o no cristianos, se vestían decentemente. Fuese cristiano o no fuese cristiano, usaban sus pantalones clásicos, usaban sus camisas manga larga, usaban su buen peinado. Pero ¿qué pasó? Que a medida del tiempo, el diablo ha querido dañar a la humanidad como siempre lo ha hecho. Ha querido dañar, por ejemplo, los pantalones clásicos que eran anchos, ya los ha apretado, por decir así, y todas las personas, todo el mundo quiere tener esa ropa. Pero vemos que no todas las personas del mundo, porque hay muchas personas que no son cristianas, pero como son de la era de antes, no usan esos pantalones así apretados, no se visten así, sino que se visten decentemente. Entonces hay que entender una cosa, en los tiempos pasados esas personas vestían así decentemente, siempre lo han hecho, siempre lo han hecho. Lo que pasa es que la humanidad de ahora es la que se ha levantado, esta generación de ahora son los que se han levantado queriendo pervertir este mundo más de lo que ya lo han hecho. Y lo que más me da rabia es que lo han querido meter en las iglesias. Porque hoy usted ve a cualquier predicador, lo ve usted con un pantalón apretado, con un pantalón todo roto. Y él dice que no, que a Dios no le importa el corazón, el cuerpo, sino el corazón. Y me llevaba al pasaje de Samuel, cuando Samuel fue a ungir a David. Y ya yo se lo he explicado, que cuando el Señor le dijo, que porque Samuel pensó que era un hombre robusto, un hombre grande, porque Saúl era el primer rey de Israel, era un hombre, dice que el de más grande, más de los hombros más grandes de todo Israel. Entonces por eso Saúl pensó que David iba a ser así también, y por eso cuando lo mandó a llamar, pensó que iba a ser el más grande, o sea, el mayor de la casa de Isaí, perdón. Entonces, cuando va Samuel a ungir al siervo de Dios, él pensó que era el mayor o alguno de los menores, pero no.
Y miren que era tanto, por decir la confianza, la desconfianza que le tenían a David, que ni siquiera lo mandaron a buscar para presentarlo allá, sino después que los hubo tomado a todos, fue que el Señor le dijo, no miren lo que está por fuera, que yo no veo lo que está afuera, yo no veo el tamaño. Pero aquí claramente me lo dice, porque él pensaba que era un hombre robusto, que era un hombre grande. Aquí me está hablando de estatura, me está hablando de cuerpo, me está hablando de estatura, de grande o pequeño, no me está hablando de ropa. ¿Sabes por qué? Porque si me estuviera hablando de vestidura, entonces el Señor los hubiera ungido a todos, porque todos estaban ungidos con el Señor. Porque si me estuviera hablando la palabra ahí de vestidura, Samuel los hubiera ungido a todos, porque todos en aquel tiempo se vestían decentemente. Entonces no me puedes utilizar ese versículo para decir que a Dios no le interesa su ropa, no. Eso no tiene nada que ver, porque una cosa es que tú te vistas para el mundo, diciendo que eres cristiano, y otra cosa es que tú seas cristiano, te vistas por fuera como cristiano, pero por dentro estés mal con Dios. Yo siempre lo he dicho, si vas a cambiar, cambia primero por dentro para que después cambies por fuera, porque de lo que eres por dentro vas a reflejar por fuera. Y me decía ese hermano que no entiende esa pregunta, que si por qué se visten así igualmente, pues porque las personas de ese tiempo, de 20, 30 años de atrás, se vestían así. Y por eso los abogados siempre se visten así. ¿Por qué? Y de aquí podemos tomar un ejemplo nosotros. Las empresas tienen sus leyes de cómo las personas se tienen que vestir. Usted en una empresa no puede ir vestido como usted se le dé la gana, no señor. Y entonces, si en esa empresa usted no puede ir vestido como se le da la gana, entonces ¿por qué no hacerlo en el Evangelio del Señor? O sea, lo que no hicieron en el mundo, tal vez siendo abogados, lo van a hacer en la iglesia, ahora siendo siervos del Señor, vistiéndose para el mundo. No, señor. No, señor. Entonces hay que tener muy en claro eso. Otra cosa, las mujeres. Las mujeres de la época pasada, 20, 30 años después, se vestían decentemente con su falda, sin tanta cosa, sin tanto mostrar nada. Y había menos violaciones. ¿Me estás entendiendo? Había menos violaciones. Entonces, ahora que ya han querido transformar todo, la mujer puede salir hasta desnuda a la calle, casi desnuda sale a la calle, y entonces después pregunta por qué hay tantas violaciones. Hay más riesgo que a una mujer la miren más si se viste como una cualquiera, a que se vista que se vista decentemente. Cuando una persona se viste decentemente, las personas no la van a mirar y no va a tener tanto peligro. ¿Por qué? Porque no está agradando a la carne, está agradando a Dios. Está agradando a Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible, o sea, santo, apartado del mundo, porque la palabra dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y como no estamos en este mundo, no podemos contaminarlo. Y le decía yo al hermano ayer, sí, la ropa no te va a llevar al cielo, no te va a llevar al cielo, pero yo siempre he dicho esto, la ropa no te va a llevar al cielo, pero sí te puede mandar al infierno. ¿Por qué? Porque seremos transformados cuando el Señor venga con vestiduras blancas, nos vestiremos de blanco y viviremos siempre con el Señor, sí. Pero nosotros tenemos que empezar aquí a vivir para el Señor. Porque si tú eres cristiano, si tú dices que eres de Dios, tienes que demostrar a Dios. La palabra dice, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, yo voy a reflejar a Cristo. Pero si el diablo vive en usted, ¿usted va a reflejar al diablo? Cuando usted llega a una parte, usted tiene que reflejar que es cristiano. La gente, sin que usted le diga, sin que nadie le diga, tiene que saber que usted es cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo más lo va a notar si no es con la forma de vestir, la forma de hablar? Si viene una persona vestida como el mundo, yo digo, no, ese es un mundano. Después que me hable del Señor, es cristiano. ¿Pero por qué? Porque no refleja a Cristo. Huelen a Cristo y huelen al diablo, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener muy en claro eso sobre la venida del Señor, porque también hace parte de la venida del Señor, porque si nosotros queremos servir para Dios, tenemos que empezar a vivir para el Señor aquí en esta tierra, porque el Señor nos ha dejado aquí. Cuando en Éxodo 34 la palabra dice que yo te echo delante de ti, Israel, te echo delante de ti, pero mira que no te contamines con ello, te echo delante de ti al amorreo, al cananeo, o sea, al mundo. Esos eran mundanos, eran idólatras, eran perversos en esa tierra. Y el Señor dijo, yo te echo delante de ti. O sea, te echo en ese mundo pecaminoso, pero no te hagas pecaminoso juntamente con ellos. ¿Por qué?
Porque es mejor que tú te los ganes a ellos, a que ellos te ganen a ti. Pero muchas veces no está pasando eso, sino que en vez del cristiano ganarse al mundano, el mundano se está ganando al cristiano. ¿Por qué? Porque no hay fundamento, no hay palabra de Dios. Y me pueden decir, no, es que servimos para Dios de corazón y que yo tengo que cambiar el adulterio. Que si ya hacía adulterio, eso es lo que Dios quiere, porque en Primera de Corintios, creo que es 6, no recuerdo muy bien, que dice que los frutos de la carne y los frutos del espíritu, y dice que almas adúlteras, me hablaba él de ese versículo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Está hablando del mundo en general me está hablando del mundo completamente. No me está hablando que de pronto esto y esto no. Y me decía, pero si los frutos de la carne son esto. Y sin esto nadie va a entrar al cielo. Sí, nadie va a entrar al cielo porque tú te vistas bien. Porque tú te vistas bien no vas a entrar al cielo por eso. Porque si tú te vistes bien pero tu corazón está dañino delante de Dios, eso de nada sirve. Entonces me decía que sí, no vamos a entrar al cielo por la ropa, pero sí nos puede mandar al infierno. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo para Dios. Otra cosa que le explico. Y él no me entiende, no sé, que yo le decía, él me decía, si nosotros vivimos por fe, no vamos a andar por vista mirando todo lo que haya, o sea, nos va a ser agradable todas las cosas que vamos en el mundo, no. Pero hay que entender que cuando llegamos al Evangelio no llevamos siendo unos expertos en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que empezar desde pequeño. Usted cuando llega al Evangelio, nadie nació sabiendo, como dicen por ahí en el mundo, nadie nació sabiendo. Usted cuando estaba empezando, yo cuando estaba empezando no era igual a como estoy ahora. Entonces eso es lo que hay que entender. Si una persona acepta al Señor recién convertida, él va a hacer lo que vea que sus líderes hagan, lo que vea que la iglesia haga, eso va a hacer él. Él no va a hacer lo que le digan, él va a hacer lo que vea. Es como un niño. Un niño hace el 70% de lo que ve hacer y el 30% de lo que le dicen hacer. ¿Cómo así? Que si a un niño tú le puedes decir que no mientas, él se lo va a tomar, él va a sentir que no mienta. Pero si tú eres un mentiroso, tu papá es un mentiroso, él va a reflejar más lo que está viendo de ti que lo que tú le estás diciendo que no haga. Entonces eso es lo que tenemos que tomar para nosotros. Eso es lo que tenemos que tomar para nosotros, que las vestiduras no los pueden llevar al cielo. No, pues sí nos hace, o sea, porque vivimos para Dios y no estamos reflejando al mundo, estamos reflejando a Dios. La palabra de Dios dice, vístase cada uno modestamente, la mujer vístase modestamente, sin tantas joyas, sin tantas perlas, sin tanta nada. ¿Acaso que la mujer con arete nació? No, ¿verdad? ¿Acaso que la mujer con la cara pintada nació? ¿Con el pelo pintado nació? Mateo 5:36 dice que no puedes hacer blanco ni negro un solo cabello. ¿Cuánto más de colores? ¿Ah? ¿Cuánto más de colores? ¿Cuánto más de colores? Entonces tenemos que entender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, que la venida del Señor va a venir cuando nadie lo espere. O sea, va a venir como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios. Y tenemos que entender, tener muy claro que si vivimos para Dios tenemos que reflejar a Dios en nuestro corazón y reflejar a Dios con lo que hablamos, cómo nos vestimos, cómo andamos, cómo caminamos y hablamos a las personas. Porque así como el niño hace lo que ve, las personas del mundo van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. ¿Por qué? Veía ahí una imagen ayer y la compartí que dice, reflejando a don Ramón y el chavo del 8, don Ramón le preguntaba al chavo, chavito, ¿por qué no buscas de Cristo? ¿Por qué no buscas de Cristo, chavito? Para una imagen nada más. Era como una imagen de risa. Chavo, ¿por qué no buscas de Cristo? Y el chavo le decía, ¿para qué? Para ser como usted. Entonces, ¿sí vio? Que muchas personas dicen eso. No, yo para ser como ese viejo mejor no soy nada. O otra cosa, dicen, si esa mujer dice que es cristiana, yo soy la pastora de ella entonces. Si ese hombre dice que es cristiano, yo soy el pastor de esa iglesia. ¿Por qué? Porque dice que es cristiano, pero no refleja ser cristiano. Dice que vive para Cristo, pero no refleja a Cristo, está reflejando al diablo. Otra pregunta que siempre le hago yo a esas personas que me dicen que a Dios solo le importa el corazón. Si tú dices que supuestamente amas a Dios,
¿Qué te impide vestirte modestamente? ¿Qué te impide vestirte modestamente? Si tú supuestamente amas a Dios, ¿por qué no vistes decentemente para Dios? ¿O será que a Dios le agrada que la mujer ande con pantalón? Otra cosa. En los tiempos pasados la mujer no usaba pantalón, la mujer usaba falda, sea cristiana o no sea cristiana, se usaba falda porque ellas vestían decentemente. Una mujer endemoniada fue la que hizo eso, que hizo un día se puso un pantalón y empezó a revolucionar ahora como hacen los homosexuales, haciendo huelga y haciendo huelga y así. Entonces eso no viene de Dios, te estás dando cuenta, eso de pantalón no viene de Dios. El diablo a través de esa mujer quiso meter eso en el mundo y ahora lo metió lastimosamente en la iglesia. Lastimosamente en la iglesia muchas personas dicen, no, a Dios no le importa el corazón, solamente, a Dios no le importa el cuerpo, solo tu corazón. ¿Dónde dice la palabra eso? ¿Dónde dice la palabra eso? Entonces el apóstol Pablo nos dice, cuando el Señor venga, vendrá con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero hay que entender por quiénes vendrá el Señor. Hay que entender por quiénes vendrá a levantar el Señor. ¿Tú crees que el Señor va a venir a buscar a alguien que dice hablar de Cristo, pero se viste como una prostituta, se viste como un del mundo? El apóstol Pablo dijo en Corintios, ¿quitaré pues los miembros de Jesucristo para hacerlo con una prostituta? No, de ninguna manera. De ninguna manera dice la palabra de Dios. Sigamos con el tema, se llama la venida del Señor. Vamos a visitar otros pasajes en Mateo 24, también muy leído por todos. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Capítulo 24. Del 4 al 8 dice. Porque los discípulos en este momento le estaban preguntando al Señor, Señor, dinos qué señales habrán de tu venida. ¿Qué señales habrán? ¿Cuándo vendrás tú para saber que ya vienes? Pero mira, lo que me impacta más, lo que me da más emoción y lo que es que tú tienes que tener en cuenta es lo que dice el Señor empezando. Primero que todo, antes de explicar, Él dice, respondiendo Jesús les dijo, escuchen, mirad que nadie os engañe. Y esa es una palabra que te está diciendo el Señor a ti hoy. Mira que nadie te engañe. Como dice la palabra, que quiera estar firme, mire que no caiga. Mirad que nadie os engañe, dice el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Vendrán muchos diciendo yo soy cristiano, diciendo que son cristianos, pero son unos hijos del diablo, prostitutos del evangelio, fornicarios, tal vez adúlteros, tú no los conoces y te vas a dejar engañar de ellos. Muchas veces la persona dice, Señor, ¿será que te agrada tu música? Le pregunta a uno, hermano, ¿será que usted qué piensa? ¿El Señor le agradará mi música? Pero pregúntele a Dios, hermano. Pregúntele a Dios. ¿Será que esa música que usted está cantando le agrada a Dios? ¿Será como usted está vistiendo le agrada a Dios? ¿Cómo usted está hablando? ¿Cómo usted se predica? ¿Será que le agrada a Dios? ¿Será que preparando solo mensajes bonitos y ahí acomodados, usted cree que a eso le agrada a Dios? No, mis hermanos. Pregúnteselo a Dios. No le pregunte a alguien, pregúnteselo a Dios. Y también sepa escuchar la voz de Dios, que no vaya a venir un endemoniado y le vaya a decir, no, mi hermano, el Señor me dice que sí, que sigas así, porque el Señor le gusta. No, tenemos que saber escuchar la voz de Dios y con la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios. Dice, porque muchos, dice el 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero no es el fin aún. Entonces, si no es el fin, porque hay muchos cristianos asustados. En muchas iglesias de Estados Unidos, en muchas partes del mundo, ya no quieren. Primero le toman la temperatura a la persona. Si la persona está alta, la temperatura la tiene alta, no la dejan entrar al templo. ¿Cómo tú le vas a impedir a una persona del mundo enferma entrar al templo? Sí, el Señor cuando vino no vino por sano, Él vino por los enfermos, dijo Él. No he venido a rescatar a justos, sino a pecadores. No he venido a sanar. ¿Con quién se juntaba el Señor? ¿Con quién se juntaba el Señor? ¿Será que se juntaba con los fariseos, que eran los que tenían más dinero? ¿O se juntaba con la gente pobre y los sanaba? Si el Señor Jesús se juntaba con la gente pobre, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no hacerlo? Para no orar por aquella persona. Ahora no van a orar por una persona porque se contagian de una. ¿Y acaso que no tienes tú el Espíritu de Dios? ¿Ah? Muchas personas no van a orar por alguien. ¿Por qué? Porque sabe que si se muere se va directo al infierno porque no está viviendo para Dios. Entonces aquí el Señor me dice,
Claramente me dice el 6, oí de guerra y rumores de guerra. Guerra se ve por todos lados. En Estados Unidos, en Israel aún se ve guerra y guerra, en Arabia, en todas partes del mundo se está escuchando de guerra. Y dice, no os turbéis, o sea, no te asustes, dice la palabra de Dios, no te asustes, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque es que si todo esto no acontezca, entonces yo diría que Dios es mentiroso, que la palabra de Dios es mentirosa. Pero como yo veo que todo esto está pasando, yo glorifico a Dios porque Dios es infalible, Dios lo que dice lo hace. Si Dios dijo que es así, es así. Si la persona vive para Dios y si Dios dice que es así, es así. Si Dios dice que si esa persona vive mal delante de Dios y supuestamente refleja a Dios, y Dios dice que no es de Dios, no es de Dios, ¿qué vamos a hacer? Si la palabra dice que el malo, que la persona mundana es maldito, pues es maldito. ¿Y quién va a decir que no? Y la palabra lo dice. Pero no porque el Señor los haya hecho malditos, sino porque como dice el Salmo, en Salmos dice que las personas escogieron más la maldición que no la bendición. Entonces no es que el Señor los haya hecho malditos, sino que ellos escogieron la maldición. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos libre albedrío, o sea, tenemos la capacidad de escoger. ¿Buscamos a Dios la bendición o buscamos al diablo la maldición? Si el Señor dice que los que lo siguen son benditos, pues es bendito, nadie va a decir nada. Y el que no lo busca por ser maldito, pues lo dice la palabra, no lo digo yo, no soy para maldecir a nadie. Dice la palabra, el texto 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá, mire, pestes. Esta es una peste lo que estamos viviendo de coronavirus. Dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. En diferentes lugares, dice el 8. Y todo esto será principio de dolor. O sea, todo esto es principio de dolor. Y si es principio de dolor, entonces ¿por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué nos vamos a asustar con las cosas que están pasando? Sí, guardarnos de estas cosas, sí. Cumplir los protocolos, sí, está bien. Pero si nos piden oración por alguien, ¿por qué no vamos a ir a orar por él? ¿Qué te crees tú mayor que él entonces? Cuando el Señor se acercaba a un leproso, que eso sí era una enfermedad terrible. El Señor no decía, no, era un poquito para allá que me va a contagiar. No, el Señor iba y lo sanaba, lo tocaba, lo curaba. El Señor comía con pobres, comía con ricos, que que todo el mundo lo detestaba. Comía con las personas más malas, por decir así. El Señor se asentaba. ¿Por qué? Porque Él no vino a buscar a justos, a los que se creían justos, pero no porque sean justos. Los fariseos se creían santos, pero ellos no eran santos. Entonces por eso el Señor dijo, yo no he venido a buscar a justos, porque ellos se creían justos, sino a pecadores. Porque el Señor no murió, porque ¿qué gracia tiene? Si todos fueran justos, el Señor no hubiera venido a morir en la cruz por todos. Si todos eran buenos, entonces ¿para qué el Señor iba a venir? Entonces ¿para qué el Señor iba a venir? Del versículo 10 de Mateo 24, versículo 10 al versículo 12, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso lo estamos viendo en este tiempo, dice el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ve lo que te estoy diciendo. Muchos profetas se levantarán diciendo, no, el Señor me muestra esto, el Señor me muestra otro. Son mentiras, hermano. Primero esperemos a ver qué dice. Si alguien te da una profecía, espera, pídele al Señor y espera, no te asustes. No te asustes, si te dice que te va a morir, no te asustes. Espera a ver qué pasa. Espera a ver qué pasa. Porque se levantarán muchos falsos en el nombre del Señor. Decía, no, que esto y que lo otro, que muchos que lo tocan y ¡fum! Se cayó, que medio lo sopla y ¡fum! Se cayó. Estos hijos del diablo no tienen a Dios adentro. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios, si te toma, te va a tirar y va a permitir que tú te des una escalabrada con la pared, que tú te des un mal golpe? No. Primero que todo, el Espíritu de Dios es un Dios de orden. Y Dios no va a permitir que si tú te caes, te vas a romper la cabeza, te vas a dar tu mal golpe. En muchas iglesias veo que cuando he ido a muchas iglesias, a muchas vigilias, y he visto cuando la persona anda uno orando adelante, orando por él, y el otro va la hermanita atrás, y atrás el hermanito para que no se caiga. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es una burla para Dios. Eso es una burla del Evangelio. Respeten primero que todo. ¿Tú crees que si el Señor te toma va a permitir que tú te golpees con alguien, que tú golpees a alguien? ¿Ah?
¿Tú crees que si el Espíritu de Dios te toca, vas a dejar que tú, pum, te caigas en el suelo y empieces ahí a andar dando cosas o a andar tirando puños, a andar brincando? No, mis hermanos. Hay que entender cuando el Espíritu viene de Dios y cuando no viene de Dios. Porque hay muchas personas que se paran y hablar lengua y hablar no sé qué y hablar no sé qué, pero al momento de la palabra se enfrían, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no soportan la palabra. Esos son unos perros y unos cerdos, dice la palabra de Dios. Como se dice, segunda de Pedro, creo, que son como el perro que vuelve al vómito. ¿Quién es ese perro que vuelve al vómito? Aquel que después de ser cristiano, aquel que después de conocer a Dios, se volvió al mundo. Ese es un perro que vuelve al vómito donde estaba. También es un perro toda aquella persona que no predica la palabra, como dice en Isaías. Que tienen boca y no habla, son perros mudos, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, dice, porque, y a muchos se engañarán, dice el 12, y esto es muy interesante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, por dejar de predicar, por dejar de hacer esto, por dejar de hacer otro, el amor de muchos cristianos se enfrió. El amor de muchas personas que estaban en la iglesia fielmente ya no quieren nada con Dios. Muchas personas que estaban empezando no quieren nada con Dios porque, que gracias si no le siguieron predicando. Hay muchos pastores que sí, dejaron de congregarse, pero seguían visitando las ovejas, visitando todas sus ovejas, llamando, buscando esas cosas y buscando para que el hermano no se enfríe. Pero hay muchos que no, les interesó un poco, les interesó un comino, por decir así. No, cerramos la iglesia y ya. No se asomaron más nunca, ni preguntaban si se estaban congregando o no. Y a veces hasta si se congregaban, entonces se ponían guapos con los hermanos. Como dice un adagio por ahí, ni hacen ni dejan hacer. Ni predican la baja palabra, ni dejan que otro predique la palabra. Si tú eres un perro mudo, no dejes que el otro sea un perro mudo. No te dejes contaminar con aquel que te dice que dejes de predicar. No dejes de predicar. No dejes de predicar. Y así me digan desobediente, pues entonces seré desobediente para gloria de Dios. Para gloria de Dios seré desobediente entonces. ¿Cómo es eso que vas a orar cubriéndote la boca? ¿Cuándo dice la palabra de Dios que el Señor, cuando iba a orar por alguien, se cubría la boca, se ponía algo en la boca? ¿Ah? Dime dónde dice eso en la palabra de Dios. Dime dónde dice eso. Pero mira lo que dice el versículo 13, Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, el que viva para Dios hasta el fin, el que busque almas para Dios, el que buscar agradar a Dios siempre en espíritu, en alma, en ser, en cuerpo, el que viva para Dios, el que refleja a Dios, aquella persona que cuando la vean diga, ese es cristiano, aunque te llamen loco, aunque te llamen como sea, desde que tú te empiezas a predicar la palabra de verdad, tú vas a ver que te van a empezar a llamar legalista, extremista, religioso, como tú quieras que te llamen, pero no te preocupes porque a ti no te llamó hombre, te llamó Dios. Tal vez tu mismo pastor te va a llamar y te va a decir, no hermano, pero bájale, vamos a predicarla. No lo hagas. ¿Por qué? Porque tú no fuiste llamado por pastor, tú fuiste llamado por Dios. Está bien, sí, hay que obedecer a nuestros pastores, sí, pero cuando esa palabra viene de Dios. Porque hay muchos pastores que lastimosamente no están haciendo la voluntad de Dios. Hay muchos pastores que están celebrando Navidad, celebrando Día del Padre, Día de la Madre, donde dice eso la Biblia. Entonces quiere que el hermanito también lo haga. Si tú estás en una congregación que celebra Día del Padre, Día de la Madre, no lo hagas, hermano. No lo hagas. Es mejor escapa de ese lugar o no escapes. Mejor cuando vengan esos días, no vayas. No asistas. No hagas partícipe con los demonios, dice la palabra de Dios. No te hagas partícipe con esos demonios. Dice el versículo Mateo 24, 29 al 31. Ahí mismito. Dice... Ay de vosotros, 24, perdón, estaba mal, 29, escucha, e inmediatamente después de la tribulación, o sea, después de todas esas cosas que hayan pasado, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Oye, escúchame, hermano, escuche lo que está pasando, lo que va a pasar. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué son las potencias de los cielos? El agua. Recuerden que cuando hubo el diluvio las potencias, las cataratas de los cielos se abrieron y
se inundó todo el mundo. Y dice, entonces aparecerá, amén, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y ahí nadie lo podrá detener, porque ya ha sido demasiado castigo, demasiada porquería que se está viendo en este mundo, y lastimosamente demasiada porquería que han querido meter en la iglesia del Señor. Han querido meter y pervertir el evangelio de Dios. Dice que cuando venga en esos días vendrá el Señor, dice el 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué son los cuatro extremos? Norte, sur, este y oeste. O sea, de todas las partes del mundo. Lamentarán las tribus, las naciones lamentarán. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gracia se ha agotado. Ahora nadie te está juzgando. Pero en aquel día esta palabra, la palabra que has escuchado, te juzgará. Y será quien te juzgue en aquel día. Y no vas a tener nada que decirle al Señor, porque dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo, ya estamos terminando. 31 dice, el versículo 36. 24, 36 dice, pero el día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En la versión Reina Valera dice que, en la versión latinoamericana creo, sí, la versión católica dice que el día ni la hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, y dice el Señor Jesús, ni yo tampoco, sino solo mi Padre que está en los cielos. O sea que el Señor Jesús está esperando, el Señor Jesús y todos los ángeles, y nosotros también estamos esperando que el Señor dé el mandato. Todos están preparados para venir a rescatar ese pueblo, a arrebatar este pueblo de las manos de este mundo tan pecaminoso que estamos viviendo hoy. Como dijo la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús dijo, no te pido que los libres, que los quites de este mundo, no, pero sí que los libres del mundo. ¿Qué quiere decir? Que estamos en este mundo, pero no tenemos que contaminarnos con estas cosas que están en el mundo. Antes de hacer algo, antes de ponerte una vestidura, primero investiga de dónde viene esto. ¿Será que eso viene de Dios? ¿Será que ponerte tacones viene de Dios? ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Antes eres un mentiroso, porque esa no es tu estatura. Ese no es tu estatura. Bueno, mis hermanos, el 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velemos, estemos siempre contentos y alegrados, como dice el apóstol Pablo, alentados unos a otros con estas palabras. Si ves que el hermano está medio cayendo, hey hermano, levántate, vamos a seguir adelante. Mira, vamos a alentarnos con esta palabra. Mira, el Señor viene con trompeta de Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos levantados juntamente con el Señor. Tenemos que alentarnos unos a otros, pero no andar permitiéndonos en el mundo, ni tampoco descuidar las cosas de Dios por el trabajo. Hay muchas personas que por tanto trabajo se están afanando, que ya están dejando afuera las cosas de Dios. Entonces, hay que saber que administrar el tiempo, como dice la palabra, que para todo hay tiempo. Pero procura que tu tiempo mayor sea buscar de Dios. Cuando tengas un tiempo libre, ora. Busca de Dios, no te pierdas el tiempo en haciendo babosadas, en haciendo cosas, no, busca de Dios. Es una invitación a que busques de Dios. Si te has apartado de Dios, busca de Dios nuevamente. Aprovecha que estás vivo, que Dios te ha dado la oportunidad de que estés vivo, porque mientras tienes vida, mientras tienes esperanza, después de muerto ya no. Después de muerto la gracia se acaba. La gracia se acabó. El mismo Dios, el mismo Jesucristo que vino a derramar su sangre por nosotros, el mismo Jesucristo que hoy está siendo nuestro abogado ante el Padre, el mismo Jesucristo será nuestro juez y nos juzgará, y se terminó la intercesión. Se terminó la intercesión, y si fuiste santo, si fuiste del diablo, si fuiste de Cristo, pero no puede ser los dos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Predica la palabra, habla de Dios, busca de Dios. Muchas personas que dicen, no, pero es que el marido que tú me diste, Señor, no, Dios no te lo dio, tú lo buscaste. El esposo que, no, muchas veces le dice la hermana al pastor, no hermano, es que esa esposa que me dio, no, Dios no te la dio, tú la buscaste.
Es que mi esposo me salió testigo de Jehová. No, Dios no te lo dio, tú lo buscaste. ¿Por qué? Porque no supiste esperar el tiempo de Dios. Entonces, mis hermanos, les hago una invitación a alentarnos unos a otros con estas palabras, que el Señor vendrá cuando nadie lo espera y tenemos que estar siempre preparados. Estamos en este mundo, pero no contaminarnos de este mundo. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en otra ocasión si papá Dios así nos lo permite. Bendiciones. Chao, chao.